Hola nuevamente para todos los que siguen mi canal. Continuando con esta secuencia de videos sobre Data Science, hoy nos vamos a centrar principalmente en todo lo que es el análisis bidimensional y las herramientas e índices que hay disponibles para tal fin. Recordemos que uno de los objetivos fundamentales de esta secuencia de videos es familiarizarnos con la plataforma de Google Colab y el lenguaje Python que lo soporta como uno de los elementos básicos para todos estos temas de Data Science. Es importante mencionar que uno de los elementos fundamentales del análisis bivariado es explorar la relación entre dos variables. Generalmente en el análisis bivariado suelen ocurrir tres casos, que ambos atributos son numéricos, en los cuales podemos utilizar los gráficos Boxplot, un atributo numérico y otro categórico, que son las tablas de calificación, y ambos atributos son categóricos en lo que se conoce como las tablas de contingencia. Yo particularmente me voy a centrar en el análisis numérico de cuando ambos atributos son numéricos, e igualmente es importante mencionar que dentro del análisis bivariado los gráficos Boxplot permiten comparar dos muestras que no tengan la misma cantidad de datos haciendo uso de los cuartiles, como lo vimos en videos anteriores. Para todo este análisis bidimensional es importante tener en cuenta la varianza, que nos indica qué tan dispersos se encuentran los datos alrededor de la media, y se denota como la vemos acá. Digamos que es la diferencia entre cada uno de los datos y la media para los datos que tengo disponibles. Cuando ya queremos analizar el coeficiente de covarianza en un contexto mucho más amplio, el coeficiente de covarianza nos indica cuál es la correlación o la dispersión de los datos teniendo en cuenta dos variables. Es importante mencionar que una covarianza alta nos va a indicar que los datos tienen mucha correlación, o cualquier cambio que yo haga en una variable va a impactar fuertemente sobre la otra variable. Una de las variables, el coeficiente de covarianza, en la diagonal principal, cuando estoy comparando varias variables, vamos a obtener una matriz en la cual la diagonal principal nos va a indicar la dispersión o la varianza de, de cada una de las variables de esta matriz que arroja el coeficiente de covarianza. Todo esto pues lo vamos a ilustrar prácticamente cuando estemos trabajando en la plataforma de Google Colab y utilizando el lenguaje Python. Es importante mencionar entonces que el coeficiente de correlación es la normalización del coeficiente de covarianza y nos permite determinar el grado de relación que hay entre dos variables. Es importante mencionar que si la correlación, la correlación más importante, la correlación perfecta, es una correlación positiva, entre una correspondencia 1 a 1 entre los datos de dos variables, y también es importante la correlación negativa porque nos indica que hay una correlación perfecta entre dos variables, pero totalmente contraria. Miremos que aquí podemos mostrar diferentes formas de correlación. Si tuviéramos un eje coordenado X y Y, miremos que una correlación 1 siempre responde a formas específicas de una correlación lineal, lo mismo que pasa con las correlaciones negativas. Cuando se presentan formas disímiles o formas muy complejas, ya son otro tipo de estructuras y otro tipo de modelos que no responden a este coeficiente de correlación. Miremos igualmente que el coeficiente de correlación también responde a la dispersión de los datos, pero teniendo en cuenta las dos variables y teniendo en cuenta, entre comillas, el valor absoluto de la dispersión de los datos con respecto a una variable y con respecto a la otra variable. Para este análisis bidimensional igualmente vamos a utilizar la base de datos que mencionamos como caso de estudio en el video número 1, en donde tenemos una entidad financiera que tiene una base de datos de créditos aprobados y una base de créditos negados. Cada una de las hojas que compone la base de datos está compuesta por una serie de variables socioeconómicas. Para este análisis vamos a seleccionar unas variables en donde se destaca, pues para todos estos videos, la edad. Para acceder a la plataforma de Colab Research, que es la que hemos venido mencionando anteriormente, simplemente aquí tenemos la dirección electrónica, que es colab.research.google.com.
aquí en este punto ingresamos a la plataforma, vamos a tener entonces, digamos, todas las secciones o todos los programas que tenemos. Estos programas se van a guardar en el Drive que tengamos asociado a nuestra cuenta de Google. Entonces aquí le voy a dar cancelar y aquí podemos cambiar, por ejemplo, a otra cuenta diferente en la cual he venido desarrollando todo este tema de Google Colab. Por ahora voy a crear un blog de notas nuevo, lo voy a llamar, le voy a cambiar el nombre y lo voy a llamar análisis bidimensional. Yo le cambio el nombre aquí arriba, siempre presionamos aquí arriba y le damos análisis bidimensional. Bidimensional y le vamos a colocar que este es el video número 5. A colocarle aquí video 5. Análisis bidimensional. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a llamar a las librerías y vamos a cargar el archivo de Excel del caso de estudio. Vamos a colocar un cuadrito de texto que nos vaya indicando qué es lo que vamos a hacer. Aquí como primer caso vamos a cargar los datos y las librerías para el manejo de los mismos. Entonces ya nos queda aquí ya podemos, por ejemplo, entonces vamos a importar pandas que nos permita a nosotros traer el archivo de archivos de Excel y poder importar datos de manera directa. Después más adelante podemos profundizar en cómo nos podemos traer datos de otras fuentes. Vamos a traernos el archivo NumPy que nos va a permitir hacer operaciones numéricas y tiene unas funciones bastante interesantes para todo este proceso de análisis bidimensional, y este Matplotlib que nos va a permitir a nosotros graficar todos los resultados, obtener los gráficos Boxplot, en fin. Recordemos, importante, que antes de que continuemos con esto, pues aquí le podemos dar play. Lo más importante es que recordemos que en la estructura de carpetas debemos tener el archivo datos riesgo crédito que estamos utilizando como referencia para este estudio. Aquí al pie de este correo, la descripción de este correo, he dejado el link de donde pueden descargar el archivo que soporta este caso de estudio. Aquí podemos ver que aquí en la carpeta Content yo puedo decirle subir y puedo seleccionar un archivo de los que tenga en mi computador tranquilamente. Lo primero que vamos a hacer nosotros es dar Excel File para traernos este archivo. Le vamos a dar datos riesgo crédito .xlsx para que tengamos disponible nuestro archivo como un objeto dentro de la plataforma Google Colab. Recordemos la estructura de este archivo de texto, de esta base de datos con la cual estamos nosotros trabajando. Tenemos las variables socioeconómicas de un solicitante de crédito en una entidad financiera. Es lógico que aquí no hay dato de identificación de ninguna persona como para violar alguna ley de habeas data. Simplemente son unos datos que yo hice con un muestreo aleatorio a partir de una base de datos que utilicé en el pasado. Y tenemos una serie de créditos negados. Aquí lo que nosotros queremos saber inicialmente, que es lo que vamos a trabajar los gráficos Boxplot. Recordemos que los gráficos Boxplot nos van a servir a nosotros para comparar dos variables que no tienen la misma cantidad de datos, teniendo su estructura de cuartiles. Recordemos que los cuartiles nos dividen una muestra de datos en 4 pedazos fundamentales o en 4 valores que son representativos. Entonces vamos a tomar de los créditos aprobados la edad, vamos a tomar de los créditos negados la edad y vamos a construir los gráficos Boxplot para mirar cuál es la correlación que existe entre ellos. Entonces vamos a crear otro texto, que este paso 2. Entonces lo que vamos a hacer es construcción de la herramienta bidimensional Boxplot. Esto nos permite a nosotros comparar dos muestras de una misma variable que no tienen la misma cantidad de datos. Recordemos que muchas, por ejemplo, el coeficiente de correlación y covarianza
requieren que las muestras de datos tengan la misma cantidad de datos. Adiciono el código, aquí en este caso entonces vamos a llamar base de datos de los créditos aprobados y los vamos a llamar entonces de nuestro archivo desde Pandas. Le vamos a decir que nos lea un archivo de Excel que ya lo tenemos. Miremos que ahí nos aparece Read Excel y aquí en Read Excel entonces yo le puedo decir que excel.file, Excel barra el piso file, y le puedo decir que me traiga los datos que se encuentran en la primera hoja. Ahí me dice sheet name y yo le digo que 0. La base de datos de créditos negados, lo llamo entonces el pandas, hago el read Excel, aquí lo tengo disponible, llamo el mismo archivo Excel, que ahí lo tengo cargado, y le voy a decir que me traiga la hoja número 1, la hoja de los créditos negados. Entonces le doy play para validar que efectivamente no tengamos ningún problema con nuestro código. Entonces los datos que nos hemos traído de ahí, de esa tabla de datos, porque él realmente lo que nos trae es toda la tabla de datos de cada una de las hojas. Entonces yo puedo llamar, por ejemplo, voy a llamar la edad de los datos de los créditos aprobados. Esa edad entonces yo la puedo llamar de un data frame o de mi hoja de Excel como un objeto dentro de el Google Colab, y le voy a decir que todos esos datos son de tipo, aquí lo puedo decir, le voy a dar punto, le digo as type y le digo float. También voy a hacer con la edad de los negados, le voy a decir bdcn, le voy a dar aquí edad punto as type y le voy a decir float. Entonces ejecuto los datos y vamos a mirar qué resultados obtenemos, que no vamos a tener ningún error hasta este punto. Para saber el número de datos que tenemos en cada una de las muestras, entonces lo primero que se le puede dar al modelo es edad.shape. Podemos también darle edadn.shape y vamos a mirar los datos que nos arroja. Selecciono y le doy Control Shift Enter. Miremos que tenemos 198 datos por los aprobados y por los negados le doy Control Shift Enter y tenemos un total de 202, o sea que las dos muestras tienen números de datos totalmente diferentes. Entonces voy a colocar aquí que esto es para comprobar el número de datos que tenemos disponible por muestra. Indica el número de datos disponibles por muestra. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer, recordemos que necesitamos sacar los cuartiles asociados a cada una de las variables. Entonces, porque no las podemos comparar directamente. Entonces, de la base de datos de créditos aprobados, de la variable dado, del campo edad, entonces vamos a calcular los cuartiles de estos cuartiles. Entonces voy a sacar el primer cuartil, el cuartil 1, el cuartil punto 25, el cuartil 2, la mediana o el cuartil que se encuentra en toda la mitad, el cuartil número 3 y el cuartil número 4. Entonces le puedo dar aquí inicio, control shift enter y lo puedo printear. Simplemente puedo decir cuáles son los cuartiles de esa variable. Entonces tenemos 4 datos, miremos que ahí nos los muestra claramente. Y esto también lo vamos a hacer para los créditos negados, para que todos queden con la misma estructura. Entonces créditos negados, vamos a dar base de datos de créditos negados, le damos los mismos cuartiles y printeamos los cuartiles de los negados. Entonces ya los tenemos aquí también. Ahora lo más importante, ¿qué es lo que requerimos? Para saber si los datos tienen una correlación entre las muestras, lo primero que vamos a hacer es que vamos a calcular la correlación o el coeficiente de correlación entre los cuartiles. Entonces np core coef, ahí está, y le vamos a decir entonces que nos compare los cuartiles A y los cuartiles B. Lo que quiero yo hacer acá es comparar la estructura intrínseca de las muestras para los créditos aprobados y créditos
negados. Entonces selecciono todo y le doy control shift enter. Bueno, aquí no es QB sino QN. QN. Selecciono todo y le doy control shift enter y miremos que hay una correlación del 98% en la estructura. Recordemos que cuando estamos hablando del coeficiente de correlación, aquí la primera fila y la primera columna corresponden a los cuartiles de la muestra A, mientras que la segunda columna corresponde a los cuartiles de la base de datos negado. Por eso la diagonal principal me da 1, pero la diagonal que es inversa me da 0.98, que es el coeficiente de correlación entre los cuartiles A y los cuartiles N. Ya teniendo los cuartiles, entonces pasamos al gráfico boxplot. Simplemente vamos a crear una base de datos que nos incluya la edad de los aprobados y la edad de los negados. Pues construimos esta base de datos y lo que le vamos a decir al modelo más abajo es que nos grafique el boxplot. Recordemos que sobre el tema de boxplot dedicamos, hay un video pasado en el cual pueden tener más información y está montado lógicamente sobre la plataforma de Google Colab. Miremos entonces que este 1 indica los créditos aprobados y este 2 indica los créditos negados. Es importante mencionar aquí, pareciera ser que la edad de los créditos aprobados está muy cercano a 40, mientras que la edad de los créditos negados o de las personas que solicitan un crédito están algo por encima. Aquí podemos también analizar, miremos que la simetría de la variable nos indica que este bigote es más corto que este que tenemos acá, o sea que las edades de los créditos aprobados tienden a ubicarse hacia edades más bajas que las edades de los créditos negados que están representados por este boxplot. Recordemos que usted puede sacar los valores de cada uno de los bigotes teniendo en cuenta la información que mencioné en videos pasados o teniendo en cuenta los cuartiles como los imprimí ahora anteriormente, que yo había impreso los cuartiles y con eso uno puede hacer una comparación. Voy a printear el data E. Vamos a mirar qué nos arroja este data E. Le doy shift enter. Bueno, aquí me mostró todos los datos. Voy a printear los cuartiles. Le voy a dar los cuartiles aprobados y le voy a dar los cuartiles negados. Le doy control shift enter. Miremos que aquí nos aparecen los cuartiles de los aprobados. Mire que la media está en 40, mientras de los cuartiles aprobados está en 47. De los negados, perdón, la mediana está en 47. Entonces miremos que son un poco más grandes estos valores. Entonces, para que los tengamos en cuenta, que estos cuartiles nos dan muy buena información. Miremos que la edad más joven en los aprobados es 21 y aquí es 24. Entonces miramos nuevamente los boxplot que están conformados por esos 4 valores como mencioné anteriormente. Recordemos nuevamente que dentro de la base de créditos aprobados existen unos solicitantes de crédito con puntaje. Ese puntaje me indica la calidad de las variables socioeconómicas de un solicitante de crédito en términos del otorgamiento, la recuperación de un crédito cualquiera, o cuando yo otorgo un crédito a una persona, eso me indica la calidad del crédito frente a la recuperación. Es importante también mirar que hay unos que poseen puntaje y otros no. Para este análisis que voy a hacer de aquí en adelante y como uno de los ejercicios para fortalecer más los skills en el tema de Python, yo voy a seleccionar solamente los que poseen puntaje, tanto para los aprobados y con los negados, y con eso entonces voy a desarrollar todo lo que son los índices de covarianza y de correlación. Entonces vamos a tomar los datos, vamos a crear aquí, vamos a seleccionar los datos para el modelo, voy a colocar un texto como comentario, lo voy a colocar aquí arriba, que es como el paso número 3, en donde vamos a hacer el coeficiente de correlación con la variable explicativa del crédito. La variable explicativa del crédito es el puntaje o la calidad de un crédito con las variables socioeconómicas de un solicitante. Para esto pues vamos a utilizar la covarianza
y vamos a utilizar la correlación. Para esto es que necesitamos solamente los solicitantes de crédito que poseen puntaje y por eso los tenemos que seleccionar claramente de la base de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a seleccionar de la base de datos las filas de puntaje de los aprobados, las filas de los créditos que poseen puntaje. Para eso vamos a utilizar la función where. Esta función where nos indica directamente, entonces vamos a decir búsqueme, voy a colocar aquí en el 4, entonces búsqueme los solicitantes de crédito que no son NA o que tienen un puntaje diferente a NA o un puntaje vacío. Así es que se suele identificar las celdas vacías cuando uno se las trae desde Excel. Aquí me faltan estas dos comillitas. A ver que borré el paréntesis. Necesito las dos comillitas estas simples. Ya me aparece en otro color totalmente diferente. Le doy inicio, control shift enter y miremos que ya están todas las filas de los que poseen puntaje. Usted puede validar simplemente si printea la variable, puede ir al Excel y revisar que efectivamente esas filas poseen puntaje. Mírenlos, ahí están todas identificadas una a uno. Por ejemplo, aquí no posee puntaje la 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 8 tampoco, 9, 10, 11, 12, 13, la 14 tampoco, y así sucesivamente. También voy a buscar las filas que poseen puntaje de los negados, siguiendo la misma metodología anterior. Entonces le doy control B, tomo los negados, pero ahora voy a tomar el puntaje de la base de datos de créditos negados. Entonces ya tenemos por un lado las filas de los aprobados y las filas de los negados que poseen puntaje, porque nosotros tenemos que hacer un análisis de correlación entre los datos de entrada a un crédito y la variable explicativa que sería la variable de salida. Entonces lo primero que yo voy a tratar de hacer es sacar los datos que me interesan de cada una de las bases de datos y las voy a guardar en un array, en un arreglo o en una matriz. Entonces base de datos de créditos aprobados, voy a utilizar una función que se llama iLog. Esta función iLog me va a traer solamente las filas que me interesan de la base de datos original. Lo mismo lo voy a hacer para la base de datos de créditos negados. Entonces le doy negados acá, base de datos negados, base de créditos negados y las filas de los negados. Muy bien, entonces ya estamos buscando el primer objetivo, que era traernos y organizar los datos solamente de los solicitantes de crédito que poseen puntaje. Luego entonces creamos ya la matriz completa y vamos a utilizar una función que se llama bstack, que me coloca primero la base de datos de los aprobados y luego la base de los negados, teniendo en cuenta o colocándomelo por filas. Entonces bstack, le voy a colocar entonces acá, le coloco primero los créditos aprobados y luego la base de datos de los negados. Comprobemos que efectivamente si vamos bien. Aquí nos presenta un error y básicamente es porque nos faltaron unos paréntesis acá. Lo corrijo estos dos paréntesis y le doy control shift enter. Entonces ya tenemos todo. También lo podemos printear para mirar efectivamente cuáles son los datos que hay guardados en esta matriz, que la voy a llamar matriz de puntaje. Mire que ahí están todas las variables completas socioeconómicas y al final mire que todos están llenos de valores numéricos. Entonces es importante que tengamos en cuenta ya como esta matriz de paso o esta matriz previa a todo el análisis que queremos hacer. De esta matriz solamente voy a sacar los datos que son numéricos. Entonces, si usted va a las celdas de Excel, se va a encontrar que es muy fácil ubicarlos. Entonces, por ejemplo, la columna 1, si yo me voy al archivo de Excel, miremos que la columna 1, que es esta que dice edad, mire que son variables numéricas. Luego seguiría la 3, la 4, 1, 2, 3, la 4, 5 y 6. Entonces así sucesivamente las voy seleccionando.
Entonces, teniendo ya estos valores, vamos a seleccionar entonces las demás variables. Vamos a seleccionar la 4. Yo copio esto para no tener que digitar más esto. Entonces tomamos la 4, tomamos la 5. Habíamos dicho que también tomamos la 6, tomamos la 9. Usted ya puede ir allá y validar qué tipo de variable socioeconómica es cada una de ellas por columna. Vamos a tomar la 10, vamos a tomar la 12, vamos a tomar la 13, vamos a tomar la 14 y finalmente vamos a tomar la variable explicativa que es puntaje, que es la 21. Entonces yo voy a seleccionar todo esto para mirar que efectivamente no tenga ningún error. Vamos a mirar aquí en Invalid Syntax qué fue lo que nos faltó. Bueno, aquí en Invalid Syntax lo que pasa es que nos falta otros paréntesis para construir ya pues todo el array completo. Lo que pasa es que ninguno de esos por aparte me cerraba el array, pero ya cuando los junté todos, ahora sí. Entonces le doy Control Shift Enter. Seguimos teniendo un error de sintaxis aquí por estas dos comas. Y ahora sí pues no debemos de tener ningún problema. Muy bien, entonces ahí tenemos todos los datos. También podemos printear la variable X. Simplemente le podemos decir inicio y le damos Enter. Y miramos que ahí nos trae solamente valores numéricos, que es lo que nos importa a nosotros. Ahora, lo más importante es que tenemos que vincular la correlación que existe entre las variables de entrada y las variables de salida. Una cosa que yo siempre trato de hacer antes de utilizar estos coeficientes es tratar de asegurar que los array, como ya son todos numéricos, sí sean del mismo tipo. Entonces les digo aquí as type y le digo float para que me los convierta a números decimales y en algún momento no haya ningún error o ninguna discrepancia específicamente con el tema de que puede ser un string o puede ser un número. Aquí corrijo el error que tenía con el array y ya tenemos todos nuestros datos convertidos a decimales. Entonces construimos el coeficiente de correlación. Aquí lo podemos tener, si yo le doy punto, le doy corcoef y puedo decirle entonces que me muestre en un array. Le voy a decir que me construya un array de la correlación entre cada una de las variables con todas las demás. Eso lo que me va a arrojar es una matriz. Vamos a mirar de cuánto. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 variables. O sea que me va a arrojar un array de 10 por 10. Si yo lo analizo acá, miremos que aquí nos encontramos con un array de 10 por 10 y es el coeficiente de correlación. Recordemos que el coeficiente de correlación es muy bueno cuando está cercano a 1. Y miremos que siempre aparece en la diagonal principal porque realmente el coeficiente de correlación está relacionando la variable, una variable de entrada con una variable de salida. O la diagonal principal está comparando dos variables que son iguales. ¿Dónde tenemos que fijar nuestra atención? Tenemos que fijar nuestra atención en la última fila, en esta que tenemos acá, porque esta es la que me indica cuál es la correlación de las demás variables con la variable de salida. Mire que esta es 1, 1. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir es que la primera variable, que es la edad, tiene una correlación del 49% con la variable de salida o puntaje. O sea que a una mayor edad yo puedo tener un mejor puntaje de crédito. Miremos que hay unas variables muy bajitas, específica esta que es monto del crédito. El plazo es importante, o sea, entre más plazo tenga yo, mucho mejor será mi crédito. Aquí hay unos coeficientes muy bajitos, sin embargo, si nosotros nos atenemos al p-value, podemos encontrar que el p-value tiene un nivel de significancia por encima del 5%, y estos son valores que están por encima del 5%. Miremos que aquí hay una variable que es del 51%. Este es nivel de renta, o sea que el nivel de renta tiene un impacto muy significativo sobre la última variable, la variable explicativa, que es la variable puntaje. Entonces es importante que tengamos en cuenta. Ahora ya podemos comparar variables totalmente diferentes. Esta es la primera variable, que es la edad con los hijos.
que tiene un 51%, la edad con las personas a cargo es negativo, o sea, si la edad aumenta, entonces las personas a cargo son menos. Miremos una cosa muy particular, que aquí está punto 49, que es este mismo valor de acá, y ese valor me indica cuál es la correlación que tiene la edad con la variable puntaje. Entonces miremos todo lo que nosotros nos podemos encontrar aquí. Miremos que aquí está punto 5192, que es la relación de la variable hijos con edad. Miremos que aquí también la podemos encontrar. O sea que aquí podemos encontrar, simplemente es conocer las columnas del archivo de Excel o las columnas numéricas con las que estoy trabajando para poder hacer una correlación con respecto a la variable de salida. Recordemos que digamos que este es el índice, este índice es mucho mejor que el coeficiente de covarianza, que solamente me indica cuál es la varianza dominante entre dos variables. Entre un valor más alto tenga el coeficiente de covarianza, más alta, digamos, cualquier efecto o cualquier cambio que tenga una variable va a tener un efecto muy grande sobre otra variable. Entonces aquí vamos a sacar el coeficiente de covarianza también, le vamos a dar np.array, le vamos a dar np.cof y le vamos a dar xm. Le doy inicio y control shift enter. Aquí es array, siempre se me queda pendiente esta letrica. Le doy control shift enter y miremos una cosa. Todo lo que sea diagonal principal, este primer dato, segundo, tercero, va a ser la varianza de cada una de las variables de forma independiente. Aquí lo muestro, vea. El segundo, que sería la edad, hijos. El cuarto ya sería personas a cargo, y así sucesivamente. Aquí no es tan fácil de verlo, lo podemos llevar allá, pero es importante entender estos valores. Ahora, ¿cuál es la covarianza que existe entre la edad y los hijos? Miremos que es una covarianza cercana a 10. O sea que cualquier cambio que yo tenga en la edad va a tener un cambio muy fuerte sobre los hijos. Aquí lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la última variable. ¿Cuál es la relación existente entre la edad, la varianza entre la edad y el puntaje? Entonces miremos que aquí la edad tiene un valor significativo. Miremos que es un índice que tiene dos cifras significativas, o sea que tiene un impacto de 103. O sea que cualquier cambio en una variable tiene un impacto muy significativo sobre el puntaje. O sea que aquí pienso que la edad es una de las que tiene más impacto sobre la variable de salida. Esto es hijos, personas a cargo, nivel de renta. Miremos que los ingresos también tienen cualquier cambio en los ingresos tienen un impacto significativo sobre el puntaje. Lo mismo que los egresos, el monto del crédito, el dinero que le va a prestar a una persona también tiene un impacto bastante alto. Miremos que esos índices son bastante grandes. Los invito igualmente en mi sección de Data Science. En el caso de la plataforma de RStudio hago una explicación mucho más a profundidad de qué son los coeficientes de covarianza y el coeficiente de correlación. Para construir la covarianza entre dos variables, entonces vamos a apelar el coeficiente de covarianza. Miremos que acá lo que me dice es la media de una variable con respecto a la media de otra variable. Entonces aquí lo que voy a hacer es la relación que existe entre la edad y los hijos, entre la variable 1 y la variable 2 que construimos, dividido el número de datos menos 1 de las dos variables que tengo disponibles para la estimación de este coeficiente. Si ya queremos calcular de manera particular la correlación y el coeficiente de covarianza entre dos variables de manera particular, pues vamos a desarrollar ese proceso de manera manual con el fin de practicar y afianzar los skills en todo lo que es el tratamiento con Python o todo el código Python. Entonces primero voy a colocar un texto aquí, lo voy a colocar como el punto 4, entonces vamos a calcular el coeficiente de correlación y el coeficiente de covarianza para las variables numéricas de hijos y personas a cargo.
estas variables se encuentran en la posición 1, se encuentra todo lo que son los hijos, y en la posición 2 se encuentran las personas a cargo. Frente a un crédito, los hijos son la responsabilidad que tengo, y las personas a cargo pueden ser los padres que no tienen ningún tipo de sustento económico en el sistema financiero y que de una u otra manera tengo que estar con ellos. Entonces, en este caso, entonces vamos colocando todos los comentarios. Ahora vamos a colocar el código y vamos a arrancar inicialmente calculando la suma. Recordemos que hay una sumatoria tanto del tema de la varianza para una variable y la varianza para la otra variable. Entonces vamos a crear un ciclo repetitivo que vaya desde un rango desde 0 hasta el tamaño que tiene la primera variable de la matriz X. En este caso le voy a colocar aquí len para que él sepa exactamente cuál es el tamaño. Miremos que si yo printeo aquí XX 1, 2 puntos, le doy control shift enter, entonces miremos que vamos a tener todas las personas, vamos a tener los hijos, el número de hijos que tiene un solicitante de crédito, y si le digo cuántos datos hay, entonces simplemente control shift enter, puedo tener 217. Entonces esto se va a ejecutar 217 veces este for. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir sumando las covarianzas de cada una de las variables. Entonces lo primero es que voy a calcular, voy a empezar a sacar cada una de las edades, y cada una de estas edades se la voy a restar a la media de la variable xm, coloco 1,2 puntos. Entonces ya tenemos la primera, digamos que la primera varianza con respecto a la primera variable, y vamos a hacer la varianza con respecto a la segunda. Entonces este por iría acá dentro de este paréntesis, abro y cierro. Vamos con respecto a la segunda variable menos la media de esa variable, le damos xm, le damos el 2 y le damos 2 puntos, y yo creo que ya están los tres valores. Simplemente aquí sería printear esa suma, que es la suma de las covarianzas, y decir que la suma dividido len que ya lo tenemos arriba de los vectores que necesitamos, que estos son asegurados, que son float, los xm, y aquí le coloco -1. Esperemos que no haya ningún fallo con un paréntesis ni nada. Si yo le doy enter, entonces mire que ahí me va a encontrar entonces la covarianza entre los hijos y las personas a cargo. Ahora vamos a hacer lo mismo para el coeficiente de correlación. Entonces vamos a iniciar la suma. Vamos a colocar entonces la desviación estándar para la primera variable, la desviación estándar para la segunda variable. Construimos el for nuevamente que teníamos arriba. El for sería 0, len. Ahora aquí x, que sería para el tamaño del primer vector. Entonces ahora la suma, yo doy control shift enter, que no haya ningún error acá. A ver, yo miro si me faltó algo, que tenía la duda, por eso ejecuté este ciclo repetitivo. Me falta un paréntesis. Simplemente voy a copiar el rango de arriba por si no veo algo, no sé qué pude haber tenido de error. Simplemente doy control C y coloco aquí este valor aquí abajo, control B. Le voy a dar aquí play por si tengo algún error. Voy a mirar línea 11, cuente la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la línea 11. Todavía no hemos colocado nada, vamos a colocar un print i para solucionar ese problema. Entonces miremos que ya nos printea hasta 217, era lo único que nos faltaba para corregir ese error. Va de 0 a 217. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que la suma
va a ser muy similar a lo que tenemos arriba. Entonces voy a copiar esta suma, porque recordemos que el coeficiente de correlación es la covarianza normalizada. Este es coeficiente de correlación, que es la covarianza normalizada. Entonces, para la covarianza normalizada, entonces tenemos que calcular la covarianza de cada una de las variables de forma independiente. Entonces, para esto vamos a hacer SD1, que es igual a SD1 más np.power. Esto tiene que ver con las potencias a la cual yo tengo que elevar la diferencia entre cada dato y la media. Entonces me quedaría aquí xm de la primera variable, coma i, menos la media de la variable, en este caso hijos, que sería x, abra y cierre. Nunca, aquí por salud mental, traten de cerrar los datos como para que no tengan problema más adelante. Yo calculo aquí, vamos a mirar aquí el número de argumentos. Aquí lo que me faltó fue colocarle al power el cuadrado a esta operación, y ya entonces tengo todo listo. Le doy play para corregir el error. Muy bien, ahora calculo entonces la varianza para la segunda variable. Esto yo lo había hecho en videos pasados, ya lo vamos a hacer para la segunda variable. Simplemente copio todo, le doy aquí 2, le doy aquí 2 y ya nos quedó todo completo. Entonces simplemente presiono este play, estamos hasta ahí. Entonces recordemos que tenemos que hacer como... Aquí me falta algo, aquí es zoom. Me había pegado una P ahí por equivocación, ya lo corregí. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es el numerador, voy a buscar el numerador y el denominador de cada cosa. Recordemos que cada uno de estos valores lo tengo que dividir por n-1. Entonces esto sería la suma dividido len, vamos a colocar len de x para la primera variable. Recordemos que las dos variables tienen el mismo número de datos, menos 1. Ya tengo el numerador, ahora voy a colocar los denominadores, que serían las dos desviaciones, que serían mp.sqrt de la desviación estándar, que lo tenemos ahí dividido len de x 1, 2 puntos, menos 1, ahí me quedo, y también lo hago para el número 2. Entonces esto lo hicimos como para practicar todo lo de Python, todas las funciones. Mire, sqrt, este es para la variable número 2 o para la varianza número 2, le doy len, ya este es para la variable número 2, o sea que ya tenemos todo. Por ahora voy a presionar esto aquí y tenemos el primer resultado, que todavía sigue siendo el coeficiente de covarianza. Y ya finalmente entonces printeamos el coeficiente de correlación. Entonces podemos colocar aquí, voy a colocarlo aquí, coeficiente de correlación, y enseguida coloco el resultado, que es el numerador, dividido las dos desviaciones estándar asociado con cada una de las variables. Entonces miremos que ya tenemos la covarianza normalizada. Entonces simplemente le doy control shift enter y el coeficiente de correlación es solamente del 42%. Eso también se puede ver a través de este valor de aquí arriba, que fue el coeficiente de covarianza, él también estuvo muy bajito. O sea que cualquier variación que tengan los hijos pues va a tener muy poco efecto sobre las personas a cargo realmente. Entonces, coeficiente de covarianza. Voy a dejar al pie de este correo un link en donde pueden ampliar mucho más los conocimientos sobre el coeficiente de covarianza y el coeficiente de correlación. Lo más importante, no importa que esté entre 0 y 1, entre más grande sea, pues la modificación de una variable va a tener un impacto muy grande sobre la otra, y esta es la correlación que está entre menos 1 y 1. Aquí tenemos una correlación positiva
por encima de un p-value del 5%, cercano al 42,69%, pero en esta base de datos no se observa claramente que haya una correlación muy fuerte entre el número de hijos y las personas a cargo. Muchas gracias nuevamente por visualizar este video, muchas gracias por participar de mi canal y hasta un nuevo video.